Hoy había preparado, creo que sí funciona ya. Sí, traía una predicación más visual. Así es que ahorita apoyé la computadora y dije, no, ¿cómo? No puedo hacer esto. Bien, vamos a hablar hoy de una fe, porque todos se nos acusan a nosotros de que tenemos una fe ciega. Y la realidad es que no tenemos una fe ciega. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decir que la fe ve lo invisible, la fe cree lo increíble y recibe lo imposible. Pero esto también lo hace la ciencia. La ciencia también ve o imagina, los científicos imaginan cosas que aún no han sido creadas, trabajan para ello, creen en ello y reciben el producto de esto. Si habláramos de estas cosas, por ejemplo, su celular, si usted le hubiera dicho a una persona allá por los años 70 que usted iba a tener un artefacto que iba a ser teléfono, a la vez iba a ser cámara fotográfica, a la vez iba a ser cámara de video, a la vez usted iba a poder ver información de todas partes del mundo y que iba a ser de un tamaño considerable que cupiera en la palma de su mano, podría ser hasta Nintendo. Tantas cosas que trae el celular, ¿verdad? La gente se hubiera reído de usted. Y hubiera dicho, no, ¿cómo crees? Pues si las cámaras de video están de este tamañote. Y la cámara fotográfica, pues de este tamaño. Es más, simplemente el cassette para el video eran unos cassettes de este tamaño. Lo doble del teléfono celular, ¿verdad? Dice, ¿cómo crees que vas a poder grabar video en un aparatito así chiquito? Ahora, si querías oír música, tenías que traer tu, ¿cómo le llamaban? Walkman, ¿cómo era? Una cosa grandota así que te lo ponías y te jalaba el pantalón, ¿verdad? Pesado. Y tus cassettes, ¿verdad? Enormes. Y ahora, ¿cómo puedes traer 5,000 canciones o 10,000 canciones en un aparatito de esos? Se hubieran burlado de uno. Porque eran cosas que aún no existían y que aún no habían visto, pero sin embargo tuvieron fe en que podían crearlo y lo hicieron. Hay una declaración que dice, yo creo en el sol aun cuando no lo veo y no brilla, sigo creyendo en el sol. Yo creo en el amor aun y cuando a veces no lo siento. Yo creo en Dios aun cuando Dios calla y aunque no lo he visto. La Biblia, hermanos, nos anima de hecho a que nuestra fe no sea una fe ciega. Una fe ciega, dice el 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, la Biblia nos anima a no creer de una manera ciega, porque cuando nosotros caemos a tener una fe totalmente ciega, entonces sí estamos en problemas, entonces sí vamos a entrar en situaciones difíciles y complejas. 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La razón que le da es porque van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la gente va a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias, y van a apartar de la verdad del oído y se van a volver a las fábulas de una manera ciega, creyendo nada más en cuentos, sin investigar, sin indagar, sin preguntar. Hechos 17:11 dice la Escritura, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían estas personas? Escudriñaban cada día, ¿qué? Las Escrituras para ver si lo que les estaban diciendo era correcto. ¿Tenían una fe ciega? No. Debido a que hay muchos cuentos y muchas falsas doctrinas, ellos escudriñaban cada día, estudiaban cada día para ver si lo que les estaban diciendo era correcto. Nuestra fe debe estar basada en hechos. Pero a la vez confiamos en base a esos hechos que tenemos, confiamos aún en lo que no tenemos, en base a lo poquito que hemos visto. Esa es nuestra base. Tenemos una base para creer en algo. No podemos creer en la nada. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, ¿y qué? Si son de Dios, note, pruébelos, examínelos, indague, pregunte si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero en base a lo que hemos visto, esperamos lo que no hemos visto.
¿Me explico? Un ejemplo. Si fe es muy parecida la palabra fe a tener confianza en algo, y usted le dice, ¿cree que su equipo va a ganar la final? ¿Tiene fe en que su equipo ganará la final? Y usted dice, sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que su equipo va a ganar la final? ¿Por qué usted tiene fe en su equipo? ¿Usted tiene una fe ciega? O inmediatamente empezaría a decir, yo tengo confianza y fe de que mi equipo va a ganar, porque mira, no han perdido ningún partido, es el que lleva menos goles recibidos, van invictos, no, en anteriores partidos ese equipo no le ha podido ganar, etcétera, etcétera. Tienes una base para lo que viene y que aún no ha sucedido, en base a algo que sucedió, en base a hechos. No es una fe totalmente ciega. A eso se refiere la Escritura. Nosotros confiamos y tenemos la esperanza de algo que no hemos visto en base a algo que ya podemos comprobar y que sí hemos visto. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza, note, la esperanza que se ve, pues ya no es esperanza porque la estamos viendo. Porque algunos la ven. ¿A qué esperamos si ya lo vimos? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo guardamos. Fuimos salvos en esperanza. Tenemos una parte palpable de nuestra base de por qué esperamos lo que no vemos. Y esperamos lo que no vemos porque si lo viéramos, entonces ¿para qué esperarlo? Bien. Se nos acusa entonces de no tener fe o de tener una fe ciega. Y cuando usted habla con las personas dicen, es que usted tiene una fe ciega. Lo han cegado en ese lugar donde usted va. Usted no sabe ni en lo que cree. Pues si usted no sabe ni en lo que cree, sí está en problemas. Pero ¿sabemos en quién hemos creído? Dice el apóstol Pablo. Sí, sabemos en quién hemos creído. No es así, no tenemos una fe ciega, tenemos confianza en algo, tenemos una base para creer en Dios, tenemos una base para nuestra fe. Inclusive, cuando inicia el Nuevo Testamento, Dios no les mandó a sus apóstoles y a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio y que les crean lo que ustedes dicen porque ustedes lo dicen. No, les dio una herramienta muy importante. En Marcos capítulo 16, versículo 20 dice, y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Vengo de parte de Dios. ¿Y cómo sé que vienes de parte de Dios? ¿Por qué tengo que confiar en ti? Realizaban algún hecho milagroso, sanaban a alguien que ellos conocían que había estado enfermo toda su vida y podían constatar de esa manera de que esa palabra venía de Dios. Su fe estaba basada en algo, en un hecho que vieron. ¿Ok? Tenían una base para creer en Dios, tenían una base para obedecer el Evangelio. No era una fe totalmente ciega. Ahora, si vamos para nosotros ya no tenemos esos hechos milagrosos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aún así, Dios nos dejó muchas cosas para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y que no sea una fe ciega. Por ejemplo, el arca de Noé. ¿Recuerda usted la historia de Noé? Muchos científicos han dicho, es un cuento para asustar a los niños que no se quieren portar bien. Son historias, son fábulas. Esto no pudo haber sucedido. Esto es nada más cuentos, fantasías que han sucedido. Pero qué raro, encuentran restos del arca de Noé y el mundo calla y nadie dice nada. Igual sucedió cuando los científicos empezaron a ver que el universo se estaba expandiendo, entonces concluyeron que el universo había tenido un origen, un principio. Igual como la Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando los científicos vieron esto y empezaron a decir, hay que decir a la humanidad que el universo tuvo un inicio. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los demás científicos? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Si dices eso, les vas a estar dando razón a esos cristianos, a esos que creen en la Biblia, porque la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué creen que pasó con este descubrimiento de los restos del arca de Noé? Y oh sorpresa, ¿saben dónde la encontraron? En el monte que dice la Biblia, en el monte Ararat, donde dice en Génesis que cayó el arca. ¿Qué está haciendo un arca en lo alto de un monte llamado Ararat, como dice la Biblia? ¿Cómo llegó esa arca ahí?
Si la Biblia miente, entonces, ¿cómo es que llegó un arca hasta allá, hasta arriba? ¿Qué andaba haciendo un arca allá arriba en el monte? Un barco arriba en el monte. Lo encontraron a 4,000 metros de altura. Y aunque no están seguros al 100% de que sea el arca de Noé, dicen que están seguros un 99%. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo un arca acá arriba? ¿Qué está haciendo un arca en el monte Ararat, como dice la Biblia? Y luego empezaron a indagar, y ahí están algunas imágenes. La foto de este lado son anclas que creen que les encontraron cerca del arca. Anclas, piedras, si se fijan, tiene un hueco en la parte de arriba, la piedra, donde se cree que ataron la cuerda y aventaban estas piedras para anclar el arca, que no se moviera. Cerca del arca, dice, son las anclas. Bueno, ¿qué andaba haciendo un barco a 4,000 metros de altura en un monte lanzando anclas? Piedras enormes. Serían preguntas interesantes. La expedición encontraron madera, encontraron restos de comida, encontraron heces de animales dentro de estas maderas o estos pedazos de arca que encontraron o de barco que encontraron. Y según el carbono 14, pedazos de madera que los expusieron al carbono 14, dice que tiene 4,800 años de antigüedad el arca. ¿Ven? Ellos dicen que es casualidad. ¿Casualidad? Quizás, para muchos será casualidad. Un arca a 4,000 metros de altura, lanzando anclas a 4,000 metros de altura, en un monte que dice la Biblia que cayó el arca. ¿Casualidad? Bueno, quizás. Si usted quiere pensar que es casualidad, pensemos que es casualidad. Luego, otra historia bíblica, Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios lanzó fuego y azufre y los destruyó. Y dice, no existen estas tales ciudades de Sodoma y Gomorra. No es cierto. Bueno, pues las descubrió un hombre llamado Eldon Wyatt. Descubrió restos de Sodoma y Gomorra al pie del monte Masar, una de ellas, y la otra al pie del monte Sodoma. ¿Casualidad? No lo sé. Está altamente destruida, pero aún se encuentran, halló esqueletos, halló cenizas, halló tuétanos de huesos aún visibles, con la ceniza petrificada. Halló a sales de oro, que esto es cuando el oro llega a tal temperatura que hierve y se evapora, crea este tipo de sales. En otras palabras, encontró pedazos de oro evaporado por alta temperatura. Encontró la forma vista desde arriba, la forma cuadrada que tiene la ciudad, partes de lo que eran murallas, encontró partes de lo que eran construcciones donde aún podía entrar a uno a un cuarto. Encontró muchas de estas cosas, y ahí están algunas de las imágenes, parte de lo que se cree que era una esfinge está dedicada a este lado, allá arriba partes de la muralla. Y lo más interesante es que en estos cuadros, porque vista desde arriba se ve como un cuadro y se alcanza a distinguir lo que eran las calles, pero la tierra y lo que hay en estos cuadros es diferente color y textura a la tierra que está alrededor de la ciudad. Interesante. Y empezó a investigar y a tomar muestras de la tierra y encontró restos de azufre. ¿Recuerda que dice la Biblia cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Y llovió fuego y azufre. Y lo más interesante que halló es que muchos dirían, no, es que fue por la erupción de un volcán. Bueno, el azufre encontrado en la mayoría de los volcanes tiene una pureza del 30 al 40%. Lo que él encontró eran como pelotitas redondas de azufre, y la pureza del azufre que encontró era del 95 al 98%. No lo encuentras así en ninguna parte naturalmente en el mundo. Estas pelotitas de azufre, si las incendian, llegan a tener una temperatura de 5,000 a 6,000 grados Fahrenheit. Tanto así que no podían hacer pruebas en laboratorio porque se van a perder los artefactos para medirlos en los laboratorios. Tiene una pureza increíble, y haga de cuenta que era como granizo que cayó sobre toda aquella ciudad. Imagínese cayendo granizo incendiado a una temperatura de 5,000 a 6,000 grados. Fahrenheit, ¿qué queda de la ciudad? Ni el acero lo soporta esta temperatura. Y encontró muchísimo de esto, inclusive encontró donde había caído, y creo que por ahí están, si le cambia Axel la imagen, de
Bueno, acá están figuritas de cómo quedaba. Caía el pedacito de azufre y como estaba bien caliente, quemaba la tierra a su alrededor y quedaba como un círculo marcado alrededor en la tierra. Camilo, dice, porfa. Ahí están los caminos que encontró. Este es el azufre naturalmente encontrado, color amarillo. Y estas pelotitas de azufre son las que encontraron en Sodoma y Gomorra, que es un color como blanco, con una pureza aún mayor. Si se fija, ahí las tiene en su mano estas pelotitas y cómo dejan una marca alrededor en el suelo, donde la alta temperatura quema inclusive la tierra a su alrededor. Inclusive quemar la tierra a su alrededor. Así de esa temperatura tenían dos ciudades cercanas una a la otra, con la misma cantidad de azufre o la misma forma de azufre encontrada, que alrededor por los afueras de las ciudades no se encontraba este tipo de azufre ni este tipo de material. ¿Casualidad? Quizás. Si usted quiere pensar que es casualidad, si usted quiere pensar que es una historia inventada, bueno, siga pensándolo, quizás podrá hacerlo. Luego los israelitas. Los arqueólogos dicen, no, la Biblia se equivocó, el pueblo de Israel nunca estuvo en Egipto, no hemos encontrado registros que digan que el pueblo vivía en Egipto en esclavitud, esto es mentira, la Biblia se equivoca, son cuentos. Y oh sorpresa, ¿qué creen que encontraron? Registros escritos por egipcios, por faraones egipcios, de que mencionando el nombre del pueblo de Israel en Egipto. ¿Dónde los encontraron? Lo encontraron, la primera inscripción la encontraron en este templo de Karnak, en Egipto. Está en la ciudad que se conocía como Tebas. Y es en el templo escrito el nombre del pueblo de Israel y haciendo una descripción del pueblo de Israel en el templo de Karnak, en Egipto. Luego después se descubre otro objeto que es una piedra enorme, donde también se menciona al pueblo de Israel, esta piedra que se ven aquí. Y se menciona al pueblo de Israel. Y no por mencionar algo más, inclusive tenemos una tumba en Egipto con el nombre que el faraón le dio a José cuando lo hizo su segundo. Increíble. ¿Será casualidad? Quizás. Pero nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es absolutamente ciega. Luego, se dice, los israelitas no pudieron pasar por el mar en seco. Eso es una fábula, es un invento. ¿Cómo se les ocurre que el mar se va a abrir y luego todavía de pilón, que el mar se cerrara y ahogara a todo un ejército de faraón en medio del mar? ¿Y sabe qué acaban de descubrir? Los restos de un ejército egipcio del tiempo de Moisés en medio del mar. ¿Cómo llegó un montón de huesos y de osamentas y de carruajes y de espadas y de flechas y de armaduras en medio del mar? ¿Cómo llegaron ahí ese ejército? Se calcula, según lo que han investigado, que el ejército tal vez llegó a medir cerca de 5,000 hombres. Hallaron en un área de 200 metros 200 esqueletos completos, osamentas humanas de los soldados, con todavía sus protecciones que usaban, con espadas, ruedas de los carros. Inclusive encontraron la espada que usaban los más importantes en el ejército. La encontraron cerca de un carro, de las ruedas de un carro que encontraron. Y creo que por ahí aparecen las espadas. Esta espada de este lado, aunque ya se ve muy fea, era la que usaban las personas importantes como los faraones o los encargados de dirigir al ejército. La rueda que ven de este lado, la rueda de un carro que usaban también los que iban dirigiendo el ejército. Encontraron osamentas, flechas, lanzas, la espada, ruedas de carros, en medio del mar, y muchos huesos. ¿Cómo llegó esa gran cantidad de soldados egipcios al medio del mar? Y luego la forma del recubrimiento que tenían los huesos que encontraron humanos, decían, la única manera de que estos huesos hayan llegado a esta composición es que estos hombres hayan muerto o por un deslave de tierra enorme o por un maremoto. ¿Casualidad? Si quiere pensarlo. Pero ¿cuál es la explicación entonces? Si la Biblia dice que un ejército persiguiendo al pueblo de Dios, Dios los ahogó en medio de ese mar, y encuentran restos de un ejército en medio del mar,
La pregunta es, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo están todos esos carros ahí? ¿Cómo está el arca? ¿Cómo está Sodoma? ¿Cómo llegó todo eso ahí? La peor de las excusas de los ateos es decir, ustedes tienen una fe ciega porque se inventaron un Jesús que nunca existió. Jesús nunca existió. Es un invento de su imaginación. Alguien se ideó un personaje y luego lo hizo como si hubiera existido, cuando realmente Jesús nunca existió. ¿Sabe que la mayoría, inclusive ateos, honestos, ateos estudiosos que se han puesto a investigar, a indagar cosas arqueológicas, históricas, han llegado a la conclusión y no pueden negar que Jesús sí existió? Incluso lo declaran en sus libros. Jesús, el Jesús humano, el Jesús que todos creemos existió. Siguen negando la deidad de Jesús, pero no pueden negar que Jesús existió. Porque hay muchísimos escritos. Si usted cree que nada más la Biblia habla de Jesús, está muy perdido. Hay muchísimos escritos que hablaban de Jesús, inclusive burlándose de Jesús. Personajes que escribían historia que decían, este hombre llamado Jesús, y lo empezaban a difamar. ¿Cómo iban a escribir de alguien que no existía? ¿No se dieron cuenta que al escribir ellos históricamente este documento y mencionar a Jesús, aunque se burlaban de él, lo estaban dejando como registro para nosotros en la historia, para decir, mira, aún cuando él no creía, mencionó a un Jesús? ¿Cómo alguien que no creyó en Jesús y que no era cristiano escribió burlándose de Jesús? Si Jesús no existía, ¿por qué escribió de Jesús? Y hay muchísimos historiadores de este tipo. Algunos de ellos van a aparecer ahí en su pantalla, no se los voy a leer todos, pero esos son algunos de ellos. Todos esos que están ahí son escritos históricos donde aparece Jesús, la palabra, o describiendo a Jesús. Inclusive muchos de ellos no creían en Jesús, lo hacían de forma de burla o de ofensa, ofendiendo a Jesús, pero al hacerlo estaban comprobando que Jesús sí existió. Escritos de Flavio Josefo, Tácito, Plinio Joven, Luciano, Celso, Suetonio, Judas Clemente, de Roma, Clemente II, Ignacio de Antioquía, Policarpo, etcétera, etcétera. Tratados de la resurrección, ahí están, y más, mencionando que Jesús existió. Entonces tenemos nosotros una fe ciega. ¿Será casualidad? ¿Será que es un invento de nuestra imaginación? Luego después, hermanos, un hombre llamado Sir William Ramsay, historiador, bueno, déjenme leerles, no, creo que no les puse la cita de este hombre. Es importante mencionarla porque es uno de los más críticos del cristianismo, llamado Bart Ehrman. Es un agnóstico y critica el cristianismo como usted no tiene una idea. Después de estudiar si Jesús había existido o no, porque quería debatirlo y quería refutar que Jesús había existido, dice en uno de sus libros, creo que la evidencia de que Jesús existió es tan abrumadora que es necesario afirmar lo contrario. No conozco a nadie que sea un historiador responsable, que esté entrenado en el método histórico, que pueda negar esta evidencia de que Jesús existió. Hasta los ateos y a los gnósticos que no quieren creer en Jesús dicen, el Jesús histórico existió, no lo podemos negar. Negarlo es ser necio. Dice, la existencia de Jesús es increíble, está más ampliamente certificada en fuentes externas a la Biblia que inclusive en los mismos documentos del Nuevo Testamento. Lo que él está diciendo, no nomás los cristianos se inventaron a Jesús, si es que se lo inventaron, ¿verdad? Como él creía. Dice, no, personas que no creían, no eran cristianos, hablaron de Jesús. ¿Casualidad? No lo creo. Dice él, no lo creo. No podemos refutar que Jesús no existió. Ninguna persona honesta. Claro, si es necia, pues va a decir lo que quiera, ¿verdad? Pero toda persona honesta no puede decir que Jesús no existió. Luego, este hombre llamado Sir William Ramsay, historiador, político y escritor, se propuso refutar los escritos de Lucas, lo que es Lucas y Hechos.
Dijo, no es posible que hayan sucedido este tipo de milagros, no es posible que esté hablando de la historia real. Este es un mentiroso. Yo me voy a dedicar a desmentir a Lucas, el libro de los Hechos, a probar que es mentira. ¿Y qué cree que hizo? Se puso a estudiar y se fue a aquellos lugares a investigar historia, arqueología, estudiar minuciosamente todas las cosas. ¿Y saben qué concluyó? El escrito de Lucas y Hechos es verídico, es real. No se puede refutar lo que sucedió. Realmente sucedió. ¿Casualidad? Y así hay muchos más, hermanos. Hay ciudades que los arqueólogos decían, eso es un invento en la Biblia. Esas ciudades nunca las hemos encontrado. Y recientemente las han encontrado. Y recientemente han descubierto los restos de estas ciudades. La historia de David y Goliat, dijeron, nunca pasó, eso es una historia inventada, es un cuento. Y hallaron registros también de que esto sucedió. No solamente en áreas del pueblo de Israel, sino en pueblos exteriores, en vasijas, escrita la historia de lo que David hizo al vencer a Goliat y cómo sucedió esta batalla. Y seguimos pensando, son cuentos para asustar a los niños. ¿Sigue usted pensando eso? ¿No son suficientes todos los datos que vemos? Conclusión, hermanos. ¿En qué cree usted? ¿En qué tiene puesta su fe? ¿Cree usted que todo esto que hemos dicho y más, porque no quise traer todo, será casualidad? ¿Será producto de la casualidad, de la suerte? ¿En qué basamos nuestra esperanza? Mire, aun si no tuviéramos todas estas cosas arqueológicas, simplemente con ver las cosas que Dios ha creado sería más que suficiente para pensar que existe un creador. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que tenemos excusa para decir que no creemos que existe Dios. La respuesta es no. Y si usted sigue creyendo que no existe Dios, responda a esta pregunta. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? ¿Somos producto del azar? ¿Cómo se originó el universo? Los mismos científicos han descubierto que el universo tuvo un origen. El universo tuvo un comienzo y se está expandiendo. Y toda causa produce un efecto. Leyes científicas descubiertas por ellos. Y si ellos mismos reconocen eso, entonces estamos muy de acuerdo con lo que dice la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El universo tuvo un origen. ¿En qué basa su fe? ¿En una fe absolutamente ciega? ¿O tenemos bases para creer en Dios? Yo pienso que los cristianos tenemos más bases para creer en Dios que los ateos para creer en su ateísmo. No sé qué piensa usted, pero las cosas que Dios creó, todo lo que está a nuestro alrededor, son prueba más que suficiente. Y qué raro que, como lo dice la Biblia, sucedió. Y qué raro que en los lugares que dice la Biblia que pasó lo encuentran. Qué extraño. ¿Casualidad? No sé qué piensa usted, pero yo hasta ahorita siento que mi fe no es una fe ciega, y creo que su fe tampoco no es una fe ciega. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. ¿Y por qué esperamos algo? Porque ya vimos algo previo. Ya vimos algo previo. Por eso esperamos lo que no vemos. La convicción de lo que no hemos visto. Porque ya vimos la obra de Dios en nuestra vida. Porque ya vimos lo que Dios hizo de la antigüedad. Porque todas las cosas que Él creó a nuestro alrededor nos gritan que Él existe. Y nos dan la fe y la base para creer en lo que no hemos visto. ¿Cómo crees en el cielo si nunca lo has visto? No, pero creo en la maravillosa obra que Dios hizo aquí. Y si el mundo que Dios hizo es hermoso. ¿Ha visto usted los pasajes hermosos? Estos paisajes que ponen en internet de bosques, de selvas, de playas. Unas vistas hermosas. Si Dios hizo esto tan hermoso y dice que el cielo es aún más hermoso, ¿cómo no creer en Dios? Esta es mi base para creer en Dios. Esto es lo que Dios hizo, lo puedo ver. Y si Él me dice que hizo algo mejor que esto, ¿sabe qué? Lo creo. ¿Cuál es su fe? ¿En qué basa su fe? Yo en Dios. Y mi fe no es una fe ciega. Y espero que su fe tampoco sea una fe ciega. Es basada en hechos y no tenemos excusa porque la creación grita que Dios existe.
Vamos a estar de pie mientras tenemos una invitación que nuestro hermano tiene preparada.